Buenas tardes, mi nombre es Caterina Colma Beltrán. Les voy a mostrar cómo hicimos las tablas de frecuencias y análisis de gráficos con mi compañera Natalia Silva. Bueno, el primer punto nos dice que en la empresa de selección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para esto se solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta con los datos siguientes presentes en una tabla de frecuencia adecuada. Entonces se hizo en el primer punto, recolectamos todos la edad menores de 10 años. En la frecuencia nos muestra la cantidad de las edades de los niños. Bueno, en la frecuencia absoluta acumulada sumamos con la frecuencia absoluta, que fue 7 más 9, que da un 16, 16 más 7 da 23, 23 más 5, 28, así sucesivamente, para ir completando de un valor de 70, que fue el total del encuestado. En la frecuencia relativa se divide, o sea, en la frecuencia absoluta lo dividimos con el 70, que fue el valor total, o sea, 7 dividido en 70, que nos da un 0.1, y así sucesivamente nos dan todo el valor. En la frecuencia relativa acumulativa sumamos con una frecuencia relativa 0,10 más 0,13 nos da 0,23. 0,23 más 0,10 nos da 0,33. Así sucesivamente, sumando hasta dar un valor. En la gráfica nos muestra la edad de los niños. La cantidad de 7 niños tienen una edad de 1 año. La cantidad de 9 tienen una edad de 2 años. Y el mayor fue de 10 cantidades, que tiene la edad de 5 años. Hicimos una conclusión. En la población, hijos de los trabajadores, la muestra menores de 10 años, el tamaño de la muestra fueron los 70 encuestados. La variable cuantitativa, el tipo de variable discreta, y conclusión, pues la mayor fue que de los 70 personas encuestadas, de una cantidad de 10 niños con edad de 5 años, que fue la mayor. En el segundo punto nos dice que se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en las tablas siguientes. En esta tabla, en la primera, esta tabla se muestra de menor a mayor de las medidas de los tornillos. En la segunda tabla, casilla, que es la frecuencia absoluta, que fueron las cantidades de los tornillos, que nos da un valor de 30. Después la frecuencia absoluta acumulada la sumamos con la frecuencia absoluta, que es 4 más 2 nos da 6, 6 más 4 nos da 10, así sucesivamente hasta llegar hasta el 30, que fue el total, que fue el valor. En la frecuencia relativa, el número se escogió de la frecuencia absoluta, que fue el 4 dividido con el total, que fue el 30, y así fue, sumamos 2 dividido 30, 4 dividido 30, y nos da todo ese valor en la casilla 4. En la relativa acumulativa, la frecuencia relativa acumulativa, escogimos la frecuencia relativa, los números que fueron 0,3, lo sumamos con el 0,7, que nos da 0.20, y así lo vamos sumando hasta que nos dé todos los valores. En el tercer punto, el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencias adecuada para la información con el personal de cada sección. En esta primera tabla son las confecciones.
que hay, costura, transporte. En la segunda tabla, que es la frecuencia absoluta, escogimos el valor que nos tiene que dar de 116 de los empleados que hay en las confecciones, que son las cantidades de los empleados, que es un total de 116. En la frecuencia absoluta acumulada, se suman con la frecuencia absoluta, que es 27 más 22 da 49, 49 más 12 da 61, hasta dar un total de empleados que es 110. En la frecuencia relativa, se escoge de la frecuencia absoluta, que es 27, lo dividimos con el total de empleados que hay en las confecciones, que nos da 27 dividido 110, nos da 0,25, 22 dividido 110 nos da 0,20, 12 dividido 110 nos da 0,11, hasta que nos dé completo los valores. Y por último es la frecuencia relativa acumulada, que para que nos dé el valor lo sumamos con la frecuencia relativa, que es 0,25 más 0,20 nos da 0,45. Después lo sumamos con el 0,11, nos da 0,56, lo vamos sumando hasta completar la tabla de los valores. Bueno, en la tabla, en el gráfico del personal del cargo, todas las confecciones, y esa es la frecuencia relativa, que la escogimos, la cobertura, que fue de un 25%, el transporte un 20%, el armado con un 11%, y el mayor, que fue el de la cobertura, que fue el mayor de un 25%, fue el de la costura. La respuesta que nos da es que en la costura es la que se presenta la mayor índice de porcentaje, con un total del 25%, como lo estábamos diciendo, que se encontraban en 27 empleados de la empresa. Y el comercial, que es la que se presenta el menor índice del porcentaje, que es un 4%, en el que se encuentran los 4 empleados. Y esto fue todo lo que hicimos en el trabajo durante el transcurso de nosotras. Muchas gracias.